Soy Ariel Quiroga, hombre de teatro, y a la vuelta de la vida, a punto de cumplir 80 años, recuerdo aquellos años vividos dentro de la Universidad de Buenos Aires, no habiendo sido nunca un estudiante ni un egresado de la universidad. Estuve en la Universidad de Buenos Aires 9 años íntegros, dirigiendo, llevando adelante un teatro hecho con estudiantes de la universidad, con docentes y graduados de la universidad, cuya creación había propuesto a mediados de 1974 y que logré mantener activo en una actividad plena de todos los santos días de cada año hasta fines de 1983. La experiencia de haber estado tantos años dentro de una universidad a la que nunca había podido acceder como estudiante ni a ninguna de sus carreras que me hubiera gustado cursar, como letras o filosofía, filosofar sobre la vida. Hay tanto para filosofar y tanto para estudiar en una carrera de letras, pero no pude, no se me dio. No pude ni siquiera terminar un triste bachillerato porque nunca pude dar 3 materias, física, química y matemática. Nunca. Pues bien, en esos 9 años al servicio de la Universidad de Buenos Aires, llevando adelante un teatro de repertorio, hubo que estudiar. Creo que estudié más que si hubiera sido estudiante de la universidad. Estudié sobre teatro, sobre autores, sobre la historia, sobre el devenir del teatro como epopeya de la humanidad. El teatro tiene mucho significado en la historia de la humanidad. Muchas cosas hizo la civilización gracias al teatro, la civilización humana. Pues bien, a lo largo de esos 9 años me tocó varias veces, unas cuantas veces, ocupar el espacio radial que la Dirección de Cultura de la universidad tenía en la histórica radio del Estado, Radio Nacional, la que estaba en Ayacucho y Las Heras, allí donde se había creado el programa Las Dos Carátulas, cuyo creador era mi vecino en el viejo edificio de la calle Pavón, en el barrio de Constitución, don Miguel Gastiarena. Pues bien, ocupando ese espacio de radial de la Dirección de Cultura, tuve que hablar muchas veces sobre el teatro. Hablé mucho de lo que hacíamos en el teatro de la universidad, porque había mucho para contar, por suerte. Pero también me ocupé de autores y de la historia del teatro. De todos esos programas, algunos, muchos, la mayoría se perdieron, pero algunos han quedado grabados. Yo voy a adjuntar a esta introducción mía 3 de esos programas que quedaron grabados, uno detrás del otro. Duran entre 10 y 15 minutos cada uno. El primero va a estar dedicado a William Shakespeare. Hay tanto para hablar de ese misterioso William Shakespeare que hasta se aventura que no existió nunca y que fueron otros quienes escribieron esas obras que a él se le adjudican. El segundo programa que va a ir a continuación del de Shakespeare va a ser el que dediqué a Anton Chejov. Anton Chejov ocupó mucho la cartelera, los repertorios del teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y realmente es tan hermoso, tan conmovedor poder hablar de su vida, de su difícil vida y de la grandeza, la
la pequeña grandeza de sus obras teatrales, además de sus cuentos, muchos de los cuales adaptamos y llevamos a escena en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y el tercer programa, que va a ir a continuación del de Chejov, es el que dediqué al Teatro de Dionisos, el teatro que está debajo de la Acrópolis, cuyas ruinas se han sido revalorizadas en los últimos años, donde se hacen espectáculos teatrales y musicales, donde cantó María Callas, la Medea de Cherubini. El Teatro de Dionisos, donde se inició el teatro, en la Grecia clásica, donde Esquilo, Sófocles y Eurípides dieron a conocer, la palabra estreno no existía, dieron a conocer sus grandes tragedias, y Aristófanes sus comedias. Pues bien, lo que el Teatro de la Universidad de Buenos Aires y yo, su director, hicimos a través de la histórica onda de Radio Nacional. He aquí a continuación. LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones en 870 kHz. La universidad, la cultura y usted. Es esta otra audición de la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Matilde Vieira. Continuando con nuestro ciclo, dedicado a aquellos que un día en su vida se dijeron todo o nada y eligieron el camino de la intensa felicidad y del intenso dolor que significa todo, legándonos una obra realmente imperecedera, hoy Ariel Quiroga, director del Departamento de Teatro de la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar hoy de una figura cumbre de la dramaturgia universal. Nos referimos a William Shakespeare. A glooming peace this morning with it brings. The sun for sorrow will not show his head. Go hence to have more talk of these sad things. Some shall be pardoned, and some punished. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. Lúgubre paz trae consigo la mañana. El sol de pena hoy no mostrará su rostro. Unos serán castigados y otros perdonados, que nunca hubo una historia más aciaga que esta de Julieta y su Romeo. Con estas palabras se cierra el más patético y aleccionador testimonio dejado por un poeta sobre el tema del amor y el de la intolerancia. Este poeta, de quien poco se sabe en realidad de cierto, ni siquiera con respecto a su obra, nació un 23 de abril de 1564, día de San Jorge, patrono de Inglaterra, y mucha casualidad es que haya muerto también un 23 de abril, 52 años más tarde. No estudió en Oxford ni en Cambridge. Su única universidad fue la Escuela de Gramática de su ciudad natal, Stratford, sobre el Avon. Es materia de conjetura la razón por la cual, tras haberse casado con una mujer 8 años mayor y después de tener con ella 3 hijos, se trasladó desde Stratford a Londres para dedicarse al teatro. Hay una versión llegada del siglo XVIII según la cual este hombre empezó a compartir la vida teatral cuando pudo conseguir como único empleo el de guardián de las caballerizas de un teatro. Su situación mejoró al ponérsele a servir de ayudante entre las bambalinas y luego al confiársele la copia de los manuscritos.
De su faena como copista de papeles fragmentarios, pasó pronto al grado superior de copista de obras íntegras. Y también hizo las veces de actor, pero nunca fue más allá de los roles de segundo orden. En los desvencijados teatros de entonces, a falta de nuevos repertorios, se recurría con frecuencia a las viejas piezas, reelaboradas con algunos ligeros cambios. Justamente eso fue lo que se le encomendó al joven escribiente de las caballerizas en el año de 1590, dar nueva forma a la segunda parte del Enrique VI. Cuando al poco tiempo recibió el encargo de remozar la comedia de los errores y la fierecilla domada, no se limitó ya a hacer meras refundiciones. Resolvió escribir de nuevo la una y la otra, y ambas piezas resultaron por completo creación suya. Su éxito sobrepasó todas sus esperanzas. El mozo del establo, el modesto amanuense, se convirtió de la noche a la mañana en el primer autor de su teatro, y durante los años de permanencia en el Teatro del Globo, escribió 37 obras que hoy integran el fondo áureo de la literatura universal. Surge aquí la gran incógnita. ¿Cómo pudo suceder que un joven casualmente llegado a Londres, sin preparación universitaria, que como actor solo servía en insignificantes papeles, llegara en pocos años a ser un dramaturgo genial? ¿De dónde obtuvo súbitamente tantos conocimientos, tan múltiple erudición? Ante este hecho, la ciencia se confunde y hasta hoy la historia literaria de Occidente se detiene desconcertada. Son varias las hipótesis que sugieren la posibilidad de que el actor y el dramaturgo no fueran la misma persona. Algunas de estas teorías se vuelcan a atribuir la pertenencia de las obras a ciertos eruditos aristócratas de la corte, empeñados en mantener sus nombres en silencio, ya que la actividad de los comediantes y el ejercicio del arte dramático no eran cosa bien vista en la Inglaterra isabelina, no por la reina, por cierto. El misterio no será develado probablemente jamás. Debemos pues atenernos al hecho, aún no desvirtuado por nadie, de que las obras que se le atribuyen fueron escritas por él, esforzándonos por comprender cómo pudo un mal actor, rudimentariamente instruido, escribir Hamlet, Otelo, Rey Lear, Macbeth, Romeo y Julieta o La Tempestad. Habrá que conceder que lo ayudó su genio. Un genio monstruoso, representable como el de Ezequiel, con garras y alas, igualmente amenazador cuando se arrastra que cuando se cierne, cuando amasa el lodo que cuando vuela por el azul del cielo, al que nada le repugna en la naturaleza, ni la estupidez, ni la infamia, ni la glotonería, ni la lujuria. Un genio que ruge con los brutos, canta con las hadas, que abraza con fuerza a la realidad y que es al mismo tiempo el más lúcido de los soñadores. ¿Tuvo él conciencia de su genio? Cabe dudarlo, ya que jamás firmó ni coleccionó sus dramas. La sustancia con la cual llevó a la escena las diversas acciones de los hombres parece haber sido en él un don de la naturaleza. Tal vez ni siquiera creyó en la gloria, sin embargo la tuvo. Se le considera el poeta más grande de la humanidad, superior aún a aquellos primogénitos del espíritu humano que son Homero, Esquilo, Job y Dante. Víctor Hugo lo comparó con el océano, porque no reparó que debía en realidad compararlo con el universo. Solo el universo, que es la obra absoluta de la creación, admite comparación en magnitud con la de este mortal en la terrena esfera. 23 años después de haber dado a conocer su primera obra, en 1613, tras escribir Cuento de invierno, Enrique VIII y La Tempestad, hizo este poeta un viaje a Stratford, su ciudad natal, y se dedicó a cuidar su jardín y plantó la primera morera que se cultivara en Stratford, del mismo modo que la reina Isabel había usado en 1561 las primeras medias de seda que se conocieron en Inglaterra. El poeta ya no volvería jamás a Londres. Los puritanos lograron poco después su propósito de cerrar los teatros. Cuando el oficio de los comediantes resucitó bajo el reinado de Carlos II, él ya no estaba. Un oscuro adquirente demolió su casa de Stratford. Un tal Dr. Cartrell cortó su morera. En 1707, un cierto Nahum Tate publicó una obra con el nombre de Rey Lear, extraída, según advertía a los lectores, de los manuscritos de un autor desconocido que había encontrado por azar. Ese autor desconocido se había llamado William Shakespeare.
Su vida oscura apenas nos pertenece, pero puede asegurarse que estuvo plagada de amarguras. En sus versos más íntimos llegó a decir: mi nombre es rebajado, mi persona difamada, tened piedad de mí. Si amó, lo hizo como los dioses, por debajo de él. Y la única confesión que dejó escapar de su pecho está encerrada en sus sonetos, dedicados quizá al único ser que embelleció su espíritu. Su legado será eterno, mientras la humanidad sea eterna. Por eso es precisamente el más significativo de sus sonetos aquel que dice: ha habido tiempo, mella las garras del león y haz que la tierra devore su propia dulce cría. Arranca agudos dientes de las fauces del tigre feroz y quema al longevo fénix en su sangre. Haz todo lo que quieras, tiempo de pies ligeros, al vasto mundo y a sus dulzuras que marchitan. Pero yo te prohíbo el crimen más horrible. No incidas con tus horas la clara frente amada. Viejo tiempo, encarnízate. A pesar de tu agravio, en mis versos, por siempre, mi amor vivirá joven. Buenos Aires, Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones en 870 kHz. La universidad, la cultura y usted. Es esta otra audición de la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Matilde Vieira. Vamos a continuar hoy el ciclo Creadores y Creaciones en el Mundo del Arte, con una figura que ha tenido una gran trascendencia en la dramaturgia universal. Me refiero a Anton Chejov. Fue indudablemente un innovador en el teatro y creemos que pocos autores han sido tan representados y tan queridos como él. Chejov, con su estilo tan particular, con su forma de tratar las situaciones más aparentemente sencillas, permitiendo así el desarrollo de nuevas técnicas de interpretación, fundada sobre todo en el método introspectivo de Stanislavski, método que ha sido adoptado por la mayoría de las escuelas dramáticas y que es la base del famoso Actors Studio. Hoy, Ariel Quiroga, director del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar de Anton Chejov. De Anton Pavlovich Chejov, nacido el 16 de enero de 1860 en Rusia, en un pueblito a orillas del mar de Azov, y muerto prematuramente 44 años más tarde, puede decirse, pese a ser casi un contemporáneo, que su obra está destinada a descollar entre la literatura de valor definitivo como modelo de intensidad, sencillez y autenticidad. El destino, que premió mal su vida colmándola de dolor, ha querido premiar su obra, otorgándole una forma no helada y solemne, sino familiar y cotidiana de la inmortalidad. Brevemente, cabe anotar que fue hijo de un comerciante en quiebra y nieto de un siervo de la gleba, y que durante sus años de estudiante de medicina debió cargar con el peso sobre sus espaldas
de los problemas familiares, que empezó a publicar breves relatos para conseguir alguna forma de sustento y que ya a los 25 años contrajo la tuberculosis, a causa de la cual moriría después de abrirse paso en el mundo literario y teatral ruso, de haber viajado mucho por Rusia, incluso una larga expedición a través de Siberia hasta Sajalín, la isla de los deportados, y de haber concertado matrimonio ya en la última fase de su enfermedad. Este resumen puede llevar apresuradamente a sugerir la imagen de un destino romántico de genial grandiosidad. No fue así, sin embargo, la existencia de Chejov, signada por un temperamento realista, irónico y sencillo. Katrin Mansfield cita muchas veces en su diario a escritores rusos y hace referencias a Tolstoy y a Dostoyevsky. Cuando llega a Chejov cambia el tono de sus alusiones y dice: «He comprendido cuán perfecto es el mundo. He aquí el cielo, el mar y la forma de los lirios. ¡Qué maravilloso equilibrio!», para terminar exclamando: «Ah, Chejov, ¿por qué has muerto? ¿Por qué no te puedo hablar en una habitación grande, medio a oscuras, al atardecer, cuando los árboles que se balancean afuera tiñen la luz de verde?» Es evidente que el calificativo de gigante puede servir a Dostoyevsky o a Tolstoy, lo mismo que a Shakespeare o a Balzac, pero a Chejov no le cuadra. El diálogo que intenta Katrin Mansfield con su sombra es el diálogo silencioso que debe haber intentado siempre el lector de Chejov de todas las latitudes. No hay tal vez otro escritor en cualquier literatura a quien sea posible dirigirse en esa forma. Es bien significativo que un autor tan profundamente ruso, que en centenares de relatos, de novelas cortas y de unas pocas y asombrosas obras de teatro dejara el cuadro más completo de la vida de toda una época de su país, abarcando la vibración del estado de ánimo nacional en la diversidad de sus tipos humanos, haya logrado universal repercusión e influencia. Un rasgo sutilmente característico de toda su obra es el sentido del humor. La conocida fórmula de Gogol, reír entre lágrimas, está siempre presente en lo que Chejov escribe. Su burla solapada está dirigida a señalar los males de la sociedad, pero se encarniza a menudo con su propio dolor. Es quizá una forma de encubrir su escepticismo frente a las posibilidades de cambio que la protesta de su pluma expresa. En los cuentos de Chejov, que se elevan muy por encima de su teatro, fuerza es reconocerlo, predomina y desborda el sentido de esa comicidad que sorprende con una lucidez cruel todo lo que hay de ridículo en la existencia vulgar de la mayoría de los seres. Es como si hubiese comenzado por notar lo grotesco del comportamiento humano y luego fuese comprendiendo sus causas. En un mundo sin objetivos comunes, donde ambiciones generalmente mezquinas reemplazan ideales de solidaridad, se multiplican las situaciones en las que puede ensañarse la ironía, pero aún así, a medida que avanza su ejercicio de escritor, se advierte que a Chejov le resulta cada vez más difícil la risa. Cuando le llega el turno de escribir sus 4 grandes obras para la escena, La gaviota, El tío Vania, Las 3 hermanas y El jardín de los cerezos, esa noción de la futilidad, del desencanto, es ya una certidumbre apremiante que no puede soslayar. Una voz interior parece subyacer en cada línea que escribe, como si las palabras de Ivanov, uno de sus arquetipos más notables, fuesen las de su propia conciencia, repitiéndose día y noche. Siento que soy profundamente culpable, pero no sé de qué soy culpable. La fatiga por la rutina diaria, el aburrimiento y la culpa son aliados de la soledad, y la gente que Chejov retrata es esa gente que no logra salir de los moldes impuestos a su diaria existencia, la gente que está sola, aún entre los demás, y cuyos sentimientos verdaderos se han ido apagando con los atardeceres, los largos inviernos, los jardines y las salas vacías, las enfermedades y la vulgaridad de todos los días. Su teatro sintetiza la totalidad de una actitud frente a la vida, que debe ser mejor y menos mezquina,
Astrov, el médico de Tío Vania que cumple su profesión en una zona rural, en medio de la pobreza y la ignorancia de los campesinos, siente un desfallecimiento de la voluntad cuando se pregunta: los que vivan 100, 200 años después de nosotros, y para quienes ahora desbrozamos el camino, ¿nos recordarán con una buena palabra? Significativamente, Chejov hace que la vieja criada marina le responda: la gente no lo recordará, pero Dios sí que lo recordará. En 1900, al cumplir los 40 años, Chejov es uno de los primeros incorporados al crearse la sección Letras de la Academia Rusa de Ciencias. 2 años después, habría de renunciar a su condición de académico como protesta por el veto puesto al nombramiento de Gorki. Viaja por el Mediterráneo y trabaja en uno de sus últimos dramas, Las Tres Hermanas, construido a la manera de una tragedia griega, lo cual guarda relación con el estudio que realizara años atrás de las obras helénicas a través de un gastado ejemplar que se conserva en el museo de su ciudad natal. Por esa época, y pese a que su salud es ya lamentable, comienza a preocuparse por la enfermedad de Tolstoy. Nunca he querido a nadie como a él, afirma. Soy incrédulo, pero de todas las religiones que existen, la suya es la que más me atrae. En 1901 se decide a casarse con Olga Knipper, que ha trabajado como actriz en varias de sus obras. El viaje de bodas es a un sanatorio de la comarca de Ufá, donde se trata la tuberculosis con leche fermentada de burra. Su esposa lo alienta a que escriba, pese a lo grave de la dolencia. Antón, querido mío, le expresa en una carta, escribe, tú eres el Maupassant ruso. Su última obra, El jardín de los cerezos, finaliza con el golpe insistente del hacha que tala el cerezal, como una premonición de que la vida, su vida y también su tiempo, su época finisecular, se extinguirán definitivamente. En mayo de 1904 marcha con su esposa al balneario alemán de Badenweiler y el 2 de julio muere. Su muerte está rodeada por un halo de humor digno de uno de sus cuentos. Cuando su cadáver, transportado en un vagón del ferrocarril con el rótulo Ostras frescas, llegó a la estación de Moscú, coincidió con la llegada de otro cadáver, el de un general caído en la guerra contra el Japón. Los amigos de Chejov quedaron desconcertados al ver el féretro del escritor, seguido de una banda militar. Cuando por fin las dos comitivas se separaron, quedaron solos unos pocos seguidores para Chejov. Algunos, relata Gorki, discutían sobre la inteligencia de los perros y otro describía las comodidades de su casa de campo. Una mujer con traje malva y sombrilla de encaje decía a un viejo que la acompañaba, «Ah, qué simpático era». Y el viejo, al oír esto, tosió escéptico varias veces. Escucharon a Ariel Quiroga, director del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo Creadores y Creaciones en el Mundo del Arte, refiriéndose a Anton Chejov. Diremos que casualmente el Teatro de la Universidad abrirá su 6ª temporada a mediados de junio con un espectáculo denominado Chejoviana, que comprenderá 3 aspectos de la obra del autor: la escenificación de uno de sus cuentos,
la novela del contrabajo en el estilo de una pantomima, la versión de un pintoresco esbozo en un acto de la vida provinciana llamado Petición de Mano, y un trabajo de elaboración expresiva con momentos culminantes extraídos de los 4 actos del drama La Gaviota, considerado por muchos la obra maestra de Chejov. Esta presentación del Teatro de la Universidad se hará en la sala provisoria del 3er piso del edificio donde se realizan habitualmente sus actuaciones, Corrientes 2038, ya que la sala principal se halla en arreglos. Y así hemos llegado hoy al final de esta audición. Será entonces hasta el martes próximo. Ha sido otra audición de la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Matilde Vieira. La universidad, la cultura y usted. LRA 1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina. Emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones en su frecuencia de 870 kHz. La Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires presenta su programa La Universidad, la Cultura y usted. Un servicio semanal de divulgación destinado a exaltar los valores del espíritu del hombre. El Departamento de Teatro de la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires ha confeccionado el material de divulgación que integra esta primera emisión del ciclo 1982 de La Universidad, la Cultura y usted. Está presente en ella el señor Ariel Quiroga, titular desde 1974 de las actividades escénicas que desarrolla la Casa de Altos Estudios del Estado. El señor Quiroga abordará hoy el tema El Teatro de Dionisos, cuna de la tragedia. Una avenida de asfalto que conduce a la moderna Atenas pasa junto a la verja que circunda a la Acrópolis. Acercándonos a ella por la ladera sur, prácticamente a sus pies, podemos contemplar las ruinas de lo que fue el primer teatro griego, el Teatro de Dionisos. El yuyo crece por entre las rendijas del mármol, que ostenta apenas algunos restos de lo que fueron las gradas y la orquesta, y por algunos tramos de los bajorrelieves más modernos que el teatro mismo y que datan del primer siglo de nuestra era. 6 etapas de construcción pudieron ser reveladas por sucesivas excavaciones arqueológicas hechas a partir de 1862, lo cual revela que el Teatro de Dionisos tuvo una larga era de esplendor desde la alborada hasta su ocaso artístico. Los primeros indicios de la existencia de este teatro se remontan a la época de Pisístrato, en el siglo VI antes de Jesucristo. La orquesta debía estar constituida por un gran círculo de tierra apisonada, y en la ladera de la Acrópolis se aglomeraría el público interesado en presenciar los coros ditirámbicos, con los cuales se celebraban las fiestas dedicadas a exaltar la figura del dios de la fecundidad y de los ciclos evolutivos de la naturaleza y de la vida, Dionisos, el Baco de la mitología latina. ¿De dónde surge la inspiración que coloca a Dionisos en el sitial de honor de este teatro, que es el origen de la tragedia y que aún lleva su nombre
a 25 siglos de distancia. Una atracción misteriosa precipita a Dionisos hacia el epicentro de todas las potencias instintivas del mito y la leyenda. Grecia, engendradora gloriosa de todo arte y de toda belleza, inventó el teatro. Pero el claroscuro de sus orígenes se ensombrece aún más al adentrarnos en la cueva del tiempo. Es en las danzas primitivas donde se perfila el drama helénico, en las rondas de los pastores remedando las evoluciones de las estrellas, en la repetición popular de los poemas homéricos que los rapsodas divulgan por las comarcas. Pero ni aun la Ilíada y la Odisea alcanzan a delinear en sus escenas cargadas de sucesos fascinantes un esquema original de la tragedia y la comedia. ¿Cuál es el prodigio por el cual el círculo mágico de la escena es trazado por vez primera sobre la tierra para albergar en él a la vida que representa a la vida, o sea, el teatro? Fue necesaria la intervención de una influencia suprema, una fermentación abrasadora impregnada de todos los ardores del alma, en una palabra, la energía vital de Dionisos. Él realizó el milagro. Del soplo de su espíritu, del entusiasmo de sus fiestas, nació el drama. La segunda época del teatro de Dionisos corresponde a la construcción realizada en tiempos de Pericles, en el siglo V antes de Jesucristo. Se dice que durante una representación que tuvo lugar en el año 486, se desmoronaron las gradas de madera, por lo cual se resolvió construir un teatro de piedra, pero este proyecto no fue concretado hasta la tercera época, con los trabajos que se efectuaron bajo Licurgo, entre los años 340 y 330 a.C. Su cuarta época corresponde a ciertas modificaciones que tuvieron lugar en el siglo I y la quinta a las alteraciones de la época de Nerón, que fue cuando se colocó el piso de mármol que se observa en la actualidad. El arte teatral de Grecia tuvo en este teatro su máxima expresión. Esquilo, Sófocles y Eurípides pusieron en escena allí sus obras, la mayoría de las cuales, por desgracia, se han perdido. Un total estimativo de 1.400 tragedias fueron montadas en el teatro de Dionisos, cuya capacidad era de 14 a 17.000 espectadores, pero podía llegar a albergar un número muy superior, lo cual justifica la afirmación de Platón de que Atenas vivía en una verdadera teatrocracia. Contemplando hoy estas piedras calcinadas por el sol del mediodía, cuesta trabajo reconstruir mentalmente aquella plenitud del arte en coparticipación multitudinaria. Han pasado muchos siglos desde que las voces de los coreutas entonaban las estrofas acongojadas de una Antígona, de una Electra, de un Edipo rey o un Prometeo encadenado. Desde la cima de la Acrópolis, las ruinas del Partenón le hacen sombra al teatro de Dionisos. Desde la avenida que serpentea hacia la moderna Atenas, las bocinas de los automóviles no aportan resonancias que propicien la evocación. Sin embargo, basta detenerse un rato a observar las figuras de los bajorrelieves que reproducen motivos de la leyenda dionisíaca y los fantasmas no tardan en adquirir corporeidad. Prometeo, desvanecido en las nubes del Cáucaso, vuelve a su roca y reabre la herida cicatrizada para que picotee el buitre nuevamente. Agamenón sale de su sepulcro de Argos para retroceder bajo el hacha de Clitemnestra una vez más.
Edipo se levanta de su ignorada tumba, contempla el sol de los vivos, reaparece llenando con sus lamentaciones el palacio de Tebas y muere por segunda vez sobre el Citerón. Aproximarse al teatro de Dionisos hoy, contemplar la ruina de sus gradas vacías, que esperan aún la anunciada reconstrucción que permitirá la realización de festivales, como los que se llevan a cabo en el vecino Odeón de Herodes Ático, observar algunos detalles todavía intactos en los asientos de honor de la primera fila, labrados en mármol pentatélico, con los nombres grabados de las personalidades a las que estaban reservados. Todo ello nos impulsa a imaginar, en una suerte de ensueño cercano a la pesadilla, lo que pudieron haber sido en sus horas de esplendor aquellas fiestas báquicas en las que el teatro tiene su nacimiento. En la época en que el culto de Baco funda el teatro, hacia el siglo VI precristiano, el dios hallábase en el apogeo de su reinado. Sus fiestas de celebración eran muy frecuentes en Atenas y se efectuaban en todas las estaciones. La proximidad de la vendimia era anunciada con una solemne procesión, efebos vestidos con trajes jónicos, llevando pámpanos cargados de racimos y ramas de olivo, iban a la cabeza. Con el florecimiento de los nuevos retoños de vid, se producía la apertura de los toneles y la degustación del vino fermentado. Entonces, la esposa del arconte soberano se desposaba solemnemente con el dios Baco en su templo. Bodas místicas que recuerdan las del Dux de Venecia, efectuando sus esponsales con el mar en pleno renacimiento. Las bacanales o trietarias, con danzas y cánticos nocturnos en las montañas, compadecían a Baco, que moría al debilitarse las viñas y era despedazado al llegar la poda de las cepas. La alegría o la tristeza instintivas que aún hoy sienten los hombres al contemplar la muerte y el renacer de la tierra, la Grecia antigua la experimentaba y exteriorizaba con apasionada expansión. Todos los sentimientos dramáticos que el teatro futuro iba muy pronto a dar a conocer a las almas, terror y piedad, angustias y esperanzas, existían embrionariamente en aquellas fiestas dionisíacas con que se celebraba al dios de la naturaleza. Dios de la alegría, era asimismo dios del dolor, extraído de unas entrañas abrasadas, engendrado por el rayo que devoró a su madre, herido de locura por una deidad, atacado por reyes que le negaban la divinidad, luchando con monstruos y con gigantes, despedazado por los titanes, su culto debía ser, en consecuencia, el que más agitase las almas. Las carcajadas jubilosas y los torrentes de lágrimas encerrábanse en el vino que escanciaba a los hombres. Trágico por sus combates e infortunios, cómico por la aparatosidad carnavalesca de su corte, llevaba de antemano impreso en su rostro de niño terrible, con que era generalmente representado, la doble carátula de la escena. En algunas ocasiones, el vino báquico parecía ensangrentar las copas, como en el siniestro banquete de la Orestíada. El ditirambo recogió los gérmenes de tristeza flotante en la atmósfera de estas fiestas. Fue haciéndose cada vez más grave y quejumbroso. El coro empezó a interrumpir los cánticos con reflexiones y lamentaciones patéticas. Cierto orden fue rimando por grados esta sinfonía confusa de las grandes dionisíacas.
El coro se aisló del recitador. La antistrofa replicó simétricamente a la estrofa. Las danzas evolucionaron con regularidad en torno del altar. Otra innovación se produce con el andar del tiempo. Un día, un hombre, un desconocido, narra Aristóteles, lanzóse sobre la mesa del sacrificio, conversó con el coro, le habló, le respondió. Su voz, separada del canto colectivo, es la voz de Tespis, alguien que habría de encarnar la presencia simbólica del primer hombre de teatro, del primer actor de la humanidad. Ese extraño oficio de actor por el cual el personaje ficticio es encarnado por el hombre vivo y presente sobre el tablado, que simula el ser y se apropia de las acciones del otro. Un mundo surgió de esta idea de Tespis, de esa transmutación de un ser humano real en el físico y el alma de otro ser humano inventado por la ficción dramática. Un mundo que es nada menos que el mundo del teatro, ese arte destinado a perdurar con el hombre porque es el reflejo fiel de su circunstancia. Volvemos a la realidad. La luz del sol se debilita sobre el teatro de Dionisos. Vemos en la distancia las montañas. Esa es la región donde las abejas producen la más aromática miel de Grecia. Y el perfil de la ciudad, que en líneas rectas y blancas, con algunos tejados rojos, nos sitúa de regreso en nuestro tiempo. El teatro de Dionisos sigue allí, aguardando el transcurrir de nuevos siglos sobre sus ruinas. En el ambiente permanece, como flotando, un místico espíritu teatral pleno de sugestión. Ha sido un nuevo programa de divulgación presentado por la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires. La universidad, la cultura y usted. LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones.